¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto, bienvenidos. En la clase del día de hoy aprenderemos acerca de el teorema de Pitágoras. Empecemos. Bien, chicos, el teorema de Pitágoras más que todo lo vamos a utilizar cuando en algún momento dado pues necesitemos encontrar el lado restante, el lado desconocido de un triángulo, pero específicamente de un tipo de triángulo. Y estamos hablando del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué significa? Que el teorema de Pitágoras únicamente lo vamos a aplicar cuando necesitemos encontrar un lado desconocido de un triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Bien, acá tengo una figura en la cual pues tenemos lo que es un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Cuando hablamos de un ángulo recto, me estoy refiriendo a un ángulo que tiene una medida de 90 grados. Como podemos observar acá en esta figura, chicos, vean acá en esta esquinita que está pintado de color celeste, ¿ya? Esta esquina que está por acá es el ángulo de 90 grados, es decir, forma una esquina, ¿ya? Forma una escuadra. Esta esquina acá tiene un ángulo de 90 grados. Luego tenemos estos dos ángulos que están acá pintados de color amarillo. Vean acá, tenemos dos ángulos más, ¿ya? Estos dos ángulos deben medir menos de 90 grados, es decir, son ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que acá, por ejemplo, tendría que medir 60, 40, 35, 67, es decir, deben tener valores menores a 90 grados. O sea, estos ángulos que están acá pintados de color amarillo no pueden ser mayores a 90, deben ser menores a 90 grados. Luego también tenemos esta línea, esta parte inclinada, es decir, esta parte inclinada que está acá, que a ese es el lado más grande de un triángulo rectángulo. A ese lado inclinado se le conoce como hipotenusa. Ahí están, vean ustedes, ahí está el nombre. Comúnmente se le representa con una letra H, es decir, una letra H va a significar hipotenusa. Luego los otros dos lados de este triángulo, vean, este que estoy acá señalando y acá, este que estoy señalando por acá y este que está por acá, se le conocen como catetos. Comúnmente pues se les debe asignar una letra, se le puede asignar una letra, es decir, por ejemplo acá digo cateto A, que sería este lado que está acá, el cateto B y la hipotenusa. Es decir, entonces, el lado inclinado se le conoce como hipotenusa y los otros dos lados de este triángulo le vamos a llamar catetos. Pues se puede utilizar cateto A, cateto B. Las letras puede ser cualquiera, jóvenes. Ustedes pueden utilizar cualquier letra que quieran pues utilizar. Por ejemplo, si usted quiere en lugar de la A utilizar una X, en lugar de la B quiere utilizar una Y y en lugar de la H una C, no importa. Lo importante es aprender los nombres de cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Y nuevamente pues repito, el triángulo rectángulo se caracteriza principalmente porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Muy bien, sabiendo ya estos conceptos de triángulo rectángulo, ahora pasamos a nuestro tema principal, que es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Acá tengo el enunciado del teorema de Pitágoras. Nos dice, en todo triángulo rectángulo, vean, y acá dice específicamente triángulo rectángulo, ya sabemos que es un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa, vean, es decir, el cuadrado de esta hipotenusa que está acá es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, donde la H significa hipotenusa, A es el cateto A, este que está acá. B es el cateto B, esta parte que está aquí acá. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. H elevado al cuadrado es igual
a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. De este teorema se derivan las siguientes fórmulas. Tenemos c elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. La primera fórmula la vamos a utilizar cuando en un triángulo se desconoce la hipotenusa. Luego tenemos la otra fórmula que nos dice a elevado al cuadrado es igual a c elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Y tenemos b al cuadrado que es igual a c al cuadrado menos a elevado al cuadrado. Jóvenes, bien importante, por favor copien a su cuaderno estas tres fórmulas ya que son fundamentales para encontrar el lado restante de un triángulo rectángulo. Para que me puedan comprender con mayor claridad, pasemos ya a un ejemplo práctico. ¿Ya? Acá en esta figura que ustedes ven por acá, tengo un triángulo rectángulo. Acá en esta esquina, cabal, donde ustedes ven un cuadradito pequeño acá, es el ángulo de 90 grados. Repito, nuevamente, el lado inclinado, que es el lado más grande, ese lado inclinado sería la hipotenusa. Luego tenemos el cateto A, que tiene un valor de 3, el cateto B, que tiene un valor de 6, y desconocemos, no sabemos cuánto vale el lado C, es decir, la hipotenusa. Esa es nuestra función. Nuestro trabajo ahorita es encontrar cuánto vale la hipotenusa, que en este ejemplo pues está representado con la letra C. Como repito, pues las letras pueden ser cualquiera, ¿ya? Acá en lugar de A, una X, en lugar de una B, una Y, en lugar de la C, una Z. Las letras no alteran en nada el procedimiento matemático. ¿Y cómo hacemos para encontrar este lado que está acá? Muy bien, entonces vamos a utilizar una de estas fórmulas. ¿Cuál de esas tres creen ustedes que debemos utilizar? Ah, correcto, vamos a utilizar la primera fórmula, la cual dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y se preguntarán, mire profe, ¿y por qué vamos a utilizar la primera? Ah, porque el lado que yo desconozco es c. Vean acá, es la hipotenusa, es el lado que yo desconozco. Yo conozco el cateto A que vale 3 y conozco el cateto B que vale 6. Por esa razón es que yo voy a utilizar la primera fórmula. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Bueno, procedamos. Acá tengo la fórmula. Vean, c al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Escribo la fórmula. ¿Ya? Repito acá, voy a regresar. La saqué de esta primera fórmula. ¿Ya? Para aplicarla en este triángulo que ustedes ven por acá. Procedamos pues. C al cuadrado. Vamos escribiendo c al cuadrado, c al cuadrado. Luego dice a elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale a en este triángulo que estamos trabajando? A vale 3 y b vale 6. Vean, apunten esos valores. A 3 y b vale 6. Entonces lo que hago acá es lo siguiente. C elevado al cuadrado es igual. Vamos a sustituir la A por lo que vale. La A vale 3. Entonces escribimos dentro de un paréntesis, vamos a escribir 3. Como la fórmula dice que hay que elevarla al cuadrado, vamos a elevar ese 3, lo elevamos al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? B vale 6. Vean acá, dice B igual a 6. Vamos a sustituir la letra B por ese 6. Y ese 6 lo elevamos al cuadrado porque así me está diciendo la fórmula. Enseguida vamos a sacar los cuadrados de ambos números. 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3. 3 por 3 nos va a dar 9, más 6 al cuadrado. 6 por 6 nos va a dar 36. Enseguida hacemos la sumatoria. Vamos a sumar. Agarre su calculadora. Puede utilizar calculadora, no hay ningún problema. Vamos a sumar 9 más 36 que nos va a dar 45. Enseguida, jóvenes, viene un paso bien importante que quiero que aprendan a aplicarlo correctamente. Se llama despeje. Vamos a despejar la variable c, es decir, la letra c. Si ustedes se dan cuenta, desde el primer paso venimos colocando c al cuadrado, c elevado al cuadrado, c elevado al cuadrado, c elevado al cuadrado. Por último, cuando usted ya tenga realizada la sumatoria de los cuadrados, vean, la sumatoria de los cuadrados que nos dio 45, en ese momento vamos a despejar c. ¿Y qué significa eso de despejar c? Significa que a la c le vamos a quitar el exponente 2. Le quitamos ese numerito que tiene arriba. Pero
la regla dice que todo lo que está elevado al cuadrado se convierte en una raíz cuadrada. Repito, todo lo que está elevado al cuadrado se convierte en una raíz cuadrada. Por lo tanto, nos quedaría que c es igual a la raíz cuadrada de 45. Ojo, dense en cuenta acá que aquí ya no le escribí el exponente 2, simplemente escribí c. Enseguida, pues en su calculadora va a encontrar la raíz cuadrada de 45, que nos va a dar 6.71. Por lo tanto, ese sería el valor de C. Vean, todavía sabemos que A vale 3, que B vale 6, y como ya resolvimos todo el procedimiento, llegamos a la conclusión que el lado C tiene un valor de 6.71. Nota importante, jóvenes, cuando usted llegue a esta parte de acá, ya no le va a escribir el signo de raíz. Simplemente escribe el resultado de la raíz cuadrada de 45. Bien, chicos, entonces en esta primera parte del video, pues yo expliqué este primer ejemplo práctico de lo que es el teorema de Pitágoras.